está acá con nosotros. Hola Silvia, ¿Qué tal? gracias por venir. Muchas ¿Esto gracias. qué es? Adultos por los derechos de la infancia. Adultos por los derechos de la infancia. Tiene que ver obviamente con los abusos. ¿Vos también fuiste abusada? Sí, en la ¿En un infancia. colegio? No, intrafamiliar. En otra familia. Sí. Y Sebastián Cuatromo, que fue abusado por un docente y cura a los 13 años. Así es, en el Colegio Marianista del barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se puede saber las circunstancias? ¿Tomaste conciencia de lo que te pasaba o no? Sí, por supuesto, y como todas las niñas y niños víctimas, solo me tocó padecer. Desgraciadamente en mi caso, como en el de muchas y muchos, durante 10 años sobrellevé en silencio. 10 años. ¿Desde los 13 a los 23? Así es. Básicamente porque no tuve contextos ni ámbitos, ni en aquel colegio marianista donde era alumno y víctima del delito, ni en mi familia, donde vivía con mis padres. No ¿Lo tuve... llegaste a contar o nunca tuviste oportunidad de contarlo? 10 años después pude ponerlo en palabras, inclusive presenté una denuncia en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, que originó una causa penal que luego la luché durante otros 12 años hasta que finalmente en el 2012 pude lograr que mi abusador sea juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Más de 20 ¿Está en la años cárcel después. ahora? Ahora ya recuperó su libertad, pero tiene su condena definitivamente ratificada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 2016. ¿Perdió su condición de sacerdote, por supuesto, o no? Él, cuando yo presento la denuncia 10 años después, él ya había dejado de pertenecer a la vida religiosa, pero fue juzgado y condenado por los delitos que cometió en perjuicio mío y de otros niños cuando era religioso marianista y docente de este ¿Muchos colegio. niños fueron víctimas? Sí, fuimos varios. Como suele suceder atrás de cada abusador. ¿Y tu familia no lo quiso oír, no lo quiso ver, no te entendía cómo es la historia? Básicamente, en su momento no supo protegerme porque no supo darme el ámbito, el contexto y los vínculos de confianza y de cuidado como para que, por ejemplo, en mi caso, que estaba sufriendo este delito fuera de mi familia, pudiera ir y contarles lo que me estaba pasando y pedirles ayuda. O sea, claramente fue una familia que no supo protegerme y, entre otras cosas, porque era una familia donde había un ámbito violento, hostil, realmente nada cuidadoso de los niños que estábamos allí como hijos en este caso. Y desgraciadamente... ¿Pero vos fuiste pupilo al colegio ese o no? No. Hacías el curso, digamos, la presencia normal de un colegio. Era un colegio de doble escolaridad, O sea que estabas todo el día casi en el colegio. mañana y tarde. Y lo bueno en el 2000... ¿Profesor de qué era? Él en ese momento era maestro de 4º grado de escuela primaria. O sea, maestro de cuarto grado, pero siguió toda tu evolución. Sí, él en particular no había sido docente mío, sino que abusó de mí y de otros chicos, por ejemplo, en el contexto de una colonia que tiene el Colegio Marianista en las sierras de Córdoba, de la cual era el responsable, él el encargado de esos viajes a la colonia de Córdoba. ¿Algún otro cura de esa escuela tuvo condena o tuvo denuncia? Condena no. Pero denuncia sí. Sí, y en otros colegios marianistas de la Argentina. En ese caso sí hubo juicio y también condena. Vos tuviste una condena, una violación intrafamiliar, digamos. Un abuso intrafamiliar como la mayoría de las víctimas. Bueno. Sí. ¿Y cuándo se juntaron ustedes? Nos conocimos en el año 2012 Sí. y Sebastián ahí venía de lograr el juicio y la condena y yo estaba además intentando proteger y juntarme con otras madres porque a mí me pasó de que tuve a mi hija con un abusador. O sea, me entero en el año 2009 que había abusado de su hijastra mayor, que me viene a avisar, y es ahí donde yo tengo que revisar mi historia de infancia, tengo que asumir que yo había sido abusada. Muchos trabajos tiene una mujer para asumir por qué se casó, por qué tuvo hijos, por qué se relacionó con un abusador. Bueno, ese trabajo para mí fue muy duro. ¿Vos sabías que era abusador? No, para tenías nada. ni idea. No, para nada. En para ese nada. sentido sos inocente, digamos, después te diste cuenta. Totalmente. No es pero... que vos elegiste un abusador como pareja. No, para nada, pero sí involucra muchísimo trabajo, Sí. porque es muy doloroso tener que asumir, por lo menos en mi caso, Me que había imagino pensado que que mi abuso había quedado atrás y que ya no tenía nada que ver mi vida con los abusadores y demás, tener que asumir que me había casado con uno, que había tenido mi hija y que mi hija estaba en riesgo. Y en ese contexto yo busqué otras madres, porque no toleraba esa verdad sola, y bueno, empecé también a hacer notas periodísticas y a contar lo que nos pasaba, porque a nivel judicial, la paradoja del delito a nivel judicial, es que cuando vamos las madres a decir, nos enteramos, supimos, nuestros hijos nos contaron que estamos en pareja o tuvimos una pareja abusadora, a nivel judicial, en lugar de proteger a los niños, tratan de demostrar que las denuncias son mentiras.
Esto pasa no solamente acá, pasa en todo Occidente. Ahora, y así lo conozco a él. Sí, bueno, tenían muchas cosas para compartir, sin duda, ¿no? Especialmente en el sufrimiento. Pero Sebastián, digamos, ahora cuando se ha quedado claro que el Vaticano hace un sínodo dedicado a esto precisamente, no sé si es sínodo la palabra, pero una reunión sin duda histórica, ¿no? Para tratar el tema del abuso, acaban de condenar al cardenal Pell. Lo que digo es, ¿te sentís mejor hoy? Sí, en nuestro caso en general, no solo en relación con los abusos en la Iglesia Católica, vemos un gran avance colectivo y público de las luchas que venimos llevando adelante las víctimas desde hace años. Cada vez hay más conciencia crítica en las sociedades, más sensibilidad y más solidaridad con nuestra causa. Eso es lo que está llevando adelante estos cambios. Esto que sucedió en el Vaticano el fin de semana pasado hay que inscribirlo en ese contexto, en el de un claro avance público y colectivo de las luchas de las víctimas. Más allá, como decimos siempre también, de que los gestos son una cosa y otra muy distinta a los cambios de política profundos. Sí, lleva mucho tiempo, porque hay que cambiar cosas que tienen que ver con el dogma, tienen que ver con... Estamos hablando de terminar con el celibato, digo, hay que terminar con muchas cosas, porque es una de las razones por las cuales se produce esta patología, ¿no? De la necesidad del abuso. Nosotros algo que también... Abusaron de las monjas. Hay monjas que se embarazaron, les hicieron hacer aborto. Lo que digo es, empiezan a surgir historias que realmente sorprenden, más allá de que, obviamente, con el respeto que tiene quien profese la religión, todo eso, pero digo, es realmente notable, ¿no? Sí, complicado. Y nosotros siempre desde nuestras historias de lucha, si algo que nunca dejamos también de compartir a nivel social, es que desgraciadamente el abuso contra niñas, niños y adolescentes es algo que atraviesa al conjunto de las sociedades. Totalmente. Nosotros hacemos propio una estadística de Comunidad Europea que sostiene que 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso. 1 de cada 5, el 20% de la población. Así, bueno, por los ejemplos que uno conoce, obviamente no me sorprende ese dato, no me sorprende. Donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar, en todas las clases y sectores sociales, culturales y económicos. económicos. Pero a ustedes les sirvió para unirse, chicos, eso es lo más importante. Sí, y eso, lo que nos unió en verdad no fue el desastre, sino los dos creer que esto era un tema colectivo, grupal, que no era individual, que no era una vergüenza para la víctima, la vergüenza es para el agresor y sus cómplices. Bueno, pero es un proceso, es un proceso. Claro que sí. Que nosotros, en nuestra práctica, nosotros vamos por todo el país dando charlas desde hace años, nos convocan de medios de comunicación. Acá en Capital tenemos un espacio de encuentro semanal para personas adultas que fueron víctimas de abuso o adultos que están acompañando a niños víctimas. Vemos que cada vez toma más fuerza nuestra causa, sentimos que estamos contribuyendo a cambiar esta historia para los que vienen detrás. Obvio, y eso es lo más importante. Chicos, yo les agradezco mucho Muchas la presencia. La verdad que es muy valiente el testimonio. Es valiente lo que empezaste, digamos, pero has logrado además la condena de tu victimario, digo, con lo cual es muy importante eso. Gracias. Ahora en Maxi Consumo encontramos...